Bueno, hoy en otro capítulo de estas mini pastillas de arquitectura de computadoras, iba a decir, te lo resumo así nomás, versión arquitectura de computadoras, pero no quiero que se malinterprete, porque no es que el tema esté explicado así nomás, sino, bueno, haciendo referencia, ¿no? a este blog de resúmenes de películas y series en los cuales se hace un resumen rápido de cosas. Yo pretendo hacer algo similar con estas pastillas de temas de arquitectura, que la idea es que no duren más de media hora y tratar de concentrar la teoría, que obviamente después en clases es explayada, ¿no? Pero bueno, la idea es que sean pastillas de no más de media hora. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de Assembler y C. ¿Por qué vamos a hablar de Assembler y C? Bueno, varias cuestiones. Primero, porque muchos ya programaron en alto nivel, o muchos ya programaron en nivel más alto que Assembler. Capaz programaron en C, en Python, en C++, en Java, en otros lenguajes. Pero C es como un lenguaje universal que claramente está un paso más arriba de Assembler, pero que todo el mundo recurre a su uso tarde o temprano. En algún momento seguramente programaron o van a programar en C. Y C tiene ciertas características como que es un lenguaje tipado, estructurado, tenemos que respetar ciertas convenciones, cosa que no pasa en Assembler. En Assembler nosotros somos los que vamos a marcar cómo queremos llevar adelante el programa, cómo queremos pasar los parámetros, todo lo define el programador, con lo cual es difícil cuando quiero trabajar en conjunto con alguien más si no se establecen previamente las pautas. Otro motivo por el cual también vamos a hablar de Assembler y C es porque muchas veces también se trabaja en conjunto, o sea, no necesariamente voy a programar 100% en Assembler o 100% en C, puede ser que haga una parte del código en Assembler y otra en C en archivos separados y después necesite, no sé, hice una función en Assembler y necesito llamarla de C o viceversa, entonces necesitamos que mínimamente todo lo que hagamos en Assembler cumpla las convenciones de C, porque si no, no vamos a poder combinar eso, porque no va a encontrar mínimamente la función en C, por ejemplo, no va a encontrar dónde le estoy dejando los parámetros. Entonces, esta clase básicamente se basa en eso, en entender cuáles son las convenciones en C y saber cómo podemos replicarlas en Assembler por dos cuestiones. Primero, para tener una manera más ordenada de trabajar y poder cumplir mínimamente con esas convenciones y no empezar con lienzo totalmente en blanco, como para tener una especie de plantilla. Y después para que, si queremos justamente hacer la combinación de los dos lenguajes, se puede hacer fácil. Bien, más allá del tema de mezclar lenguajes en un ejecutable, nosotros sabemos que tanto en C como en Assembler vamos a trabajar con funciones y vamos a trabajar con variables. O sea, básicamente cualquier programa que querramos llevar adelante va a tener variables. Así sea un reloj despertador. O sea, mínimamente vamos a tener una variable para poder setearle la hora o una variable que se va a ir incrementando para poder mostrar la hora. O sea que en cualquier situación, en cualquier escenario, siempre vamos a tener funciones y variables. ¿Cómo vamos a hacer para trabajar con esas funciones? Bueno, cuando nosotros trabajábamos en C teníamos una estructura, teníamos funciones que ya estaban predeterminadas, como por ejemplo printf, getS, no se me ocurre ahora ninguna otra, pero bueno, teníamos funciones que ya estaban predeterminadas, que normalmente incluíamos una librería y las usábamos, y que teníamos ciertos parámetros que pasar. Y los pasábamos de una determinada manera, entre paréntesis, en un cierto orden, si los poníamos mezclados no funcionaban. Y la parte que no sabíamos, la parte que no sabíamos era cómo hacer, mejor dicho, lo que no sabíamos era que C en el fondo, cuando se hace la traducción, termina usando la pila y los registros. O sea, sí sabíamos que se usaba la pila, sabíamos que había cosas que se mandaban a la pila y demás, pero no las mandábamos nosotros ni las manejábamos ni nada por el estilo. Sabíamos que existía, nada más. Y los registros ni siquiera. Nosotros declarábamos variables, no sabíamos que esos registros en cuestión iban a estar involucrados en que los parámetros de repente se iban a pasar por ahí antes de seguir avanzando. Así que, con vistas de eso, ahora vamos a entender mejor el funcionamiento de las cosas que hicimos en C y vamos a poder generar ciertos criterios. Entonces,
hagamos un pequeño repaso, o no sé si repaso, entendamos un poco cómo funciona la pila, porque nosotros hasta ahora sabemos que existe la pila. Cuando trabajábamos en C sabíamos que había ciertos datos que se pasaban por la pila, según la función y demás, pero no es que nosotros directamente accedíamos a la pila o trabajábamos con eso, sino que simplemente sabíamos que era un espacio de memoria que estaba ahí. La pila funciona como siempre digo lo mismo, pero funciona como la pila de ropa que tenemos en la silla, esa ropa que es como me la puse un ratito, me la saco, no está como para lavar, pero tampoco está como para guardar en el placar, entonces la pongo en una silla y voy apilando prenda sobre prenda, hasta que eventualmente termino poniendo todo a lavar, pero bueno, al margen de eso, ¿a qué voy con que es como esa pila? Yo voy apilando y el primer elemento que ingresó a esa pila va a estar abajo de todo. Y voy a ir poniendo elementos encima hasta llegar a una determinada altura. El primer elemento que voy a sacar cuando yo quiero buscar algo en esa pila es el último que ingresó. Entonces, de esa manera vamos a tener lo que se conoce una pila LIFO, Last In, First Out. De esa manera funcionan las pilas en estas arquitecturas que vamos a trabajar nosotros. Vamos a tener una base que va a estar en una dirección alta. Si se fijan, por ejemplo, en Bonsim, la base de la pila es la última dirección de memoria a la que pueden acceder en ese simulador, que es la 8000. No hay nada por debajo, es más, no es la 8000, es la 7FFF. Y esa es la última dirección a la que pueden acceder de memoria simulada de ese simulador, en ese procesador. A medida que ustedes vayan metiendo cosas en esa pila, va a ir creciendo hacia direcciones menores. O sea, va a ir creciendo hacia arriba y hacia arriba, fíjense que las direcciones van bajando. O sea, yo tengo la dirección 00 acá y la dirección FF, todas Fs acá, la más grande que podría tener, que podría acceder. Entonces la pila va a crecer hacia arriba, que van a ser direcciones más chicas, ¿sí? Cuando vaya sacando voy a llegar hasta el fondo de la pila. ¿Qué pasa si quiero sacar un dato cuando ya estoy? O sea, si yo llegué a la base de la pila, no tengo nada en la pila y quiero sacar un dato de ahí, me va a dar un stack underflow. O sea, me fui para abajo, me caí de la pila. Si me paso y llego hasta la parte de arriba de todo de la pila, lo que va a pasar es un Stack Overflow, que es una página muy famosa también de ejemplos de programación, pero bueno, el Stack Overflow básicamente es un desborde de pila. No sería que me caí porque me quedé sin pila hacia abajo, porque estoy queriendo ir en una dirección más grande todavía que la primera de la pila, sino porque me quedé sin lugar absoluto en la pila, ¿sí? Bien. ¿Cómo se van a traer y a sacar los datos de la pila? Bueno, básicamente vamos a tener una instrucción que es push. Con push yo voy a ir metiendo datos. Push lo que va a hacer es meter un dato y actualizar el valor de el puntero. El puntero es el ESP. ESP es, bueno, la E es porque estaríamos trabajando en 32 bits y SP es stack pointer, o sea, es el puntero de la pila. Vamos a estar trabajando siempre de a pares, como dijimos en clases / videos anteriores, con lo cual vamos a tener tanto el ESP, que es el stack pointer, como el base pointer, que en este caso en 32 bits sería EBP, que van a ser los dos que me van a servir para ir recorriendo la pila. Y también para marcar puntos clave, ya lo vamos a ver. Pero bueno, básicamente vamos a estar trabajando con un puntero que va a estar apuntando a la base y el ESP que cada vez que yo pushe o haga un pop para sacar los datos, entonces en ese caso se va a mover para arriba o para abajo dependiendo los datos como yo los fui poniendo y sacando de la pila. Bien. Veamos entonces un ejemplo de cómo funciona la pila, ¿sí? Acá vamos a ver ciertos datos que ya están cargados. Fíjense que bueno, tenemos el fondo de la pila que sería esta dirección y vemos acá que ya el ESP está apuntando a una determinada dirección que es el último dato que está ingresado. Vamos a tener acá la dirección a la que está apuntando y vamos a ver qué pasa cuando se ejecuta una instrucción push, ¿sí? Cuando hacemos un push, el procesador decrementa el puntero, el ESP, lo primero que hace es eso, que sería correr un renglón para arriba, o sea, se va a posicionar acá, y ahí graba
el valor en el stack, guarda el valor en el stack. Pero el puntero va a quedar apuntando siempre a la última dirección. ¿Por qué? Bueno, porque después cuando vas a hacer un pop necesitas sacar ese último valor en la pila. Entonces es más prolijo que el stack quede directamente apuntando al último valor en vez de que quede a una posición vacía y que cuando quiera sacar un dato de esa pila tenga que bajar primero una posición y después retirar ese dato. Son decisiones de diseño, o sea, eso es parte justamente de la arquitectura. Podría haber una arquitectura que decida hacer al revés y decir, no, siempre lo voy a dejar en una posición en blanco y en el momento que quiero sacar el dato, incremento una posición para bajar y tomo el dato en cuestión. Y siempre quedo apuntando a una dirección vacía, ¿sí? Bien. ¿Qué sucede cuando hago un pop? Bueno, cuando hago pop, lo que se ejecuta es, agarro el contenido de la dirección de memoria, pongamos que quiero hacer pop de este dato, tengo que indicar a dónde voy a hacer pop, dónde se va a guardar este dato, y se incrementa este puntero para bajar una posición. ¿Qué es lo que pasa con este dato? Queda ahí. Nosotros sabemos que en informática no existe el borrado realmente. Lo que existe es sobreescribir. Entonces, yo lo que estoy haciendo es desreferenciando este valor bajando el puntero. Pero si por algún motivo lo subiera, podría volver a acceder, ¿sí? Hasta que yo no vuelva a escribir, no vuelva a hacer un push, este dato va a permanecer acá, o hasta que apague la computadora o no se refresque más la memoria. Ese dato va a permanecer ahí mientras yo no lo vuelva a escribir con otra cosa, ¿sí? Porque no existe el borrado. Para poder borrar, sí o sí, lo que necesito hacer es sobreescribir. Eso pasa en general en la vida misma. Vamos a ver cómo funciona la instrucción ret. La instrucción ret viene de la mano de la instrucción call y es la que se usa para hacer las llamadas funciones en assembler. La instrucción ret lo que va a hacer es tomar, yo estoy acá en una función y la instrucción ret lo que va a hacer es tomar el contenido de lo que está apuntando ESP y saltar a esa posición de memoria. Supone que cuando yo uso la instrucción ret es porque antes hice un call y ahora vamos a ver cómo funciona el call. Pero básicamente no importa qué es lo que está apuntando acá. Acá supuestamente hay una dirección de memoria que debería ser el punto de retorno de donde yo llamé a esa función. Entonces la instrucción ret lo que hace no es ni más ni menos que lo que dice acá. El procesador toma el contenido de lo apuntado por ESP y salta esa posición de memoria. O sea, ese dato se pone en el IP y se ejecuta eso. En este caso sería saltar a esta posición, que es el 1, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 6. O sea que esto sería el equivalente a hacer un jump a esa dirección, ¿sí? O sea, ese dato se pone en el IP y el IP es el que va a ir y va a ejecutar. No le importa nada. ¿Cómo funciona la instrucción call? Que viene de la mano con el ret, obviamente. Bueno, fíjense lo que hace la instrucción call. La instrucción call es la que se va a encargar de salvaguardar el contexto ese cuando yo necesito hacer un salto, pero después voy a tener que volver y seguir ejecutando lo que estaba haciendo, ya sea con una función, una llamada a una función, o ya sea por una interrupción. Entonces, voy a tener un call y este call me va a generar que se va a guardar en la pila, se va a guardar la posición de memoria siguiente a esa llamada. ¿Por qué se guarda la siguiente y no se guarda esa? Bueno, porque si yo guardo esta, como dijimos que el IP va a venir y va a empezar a ejecutar, me va a volver a llamar a la función. O sea que me va a generar un bucle infinito, va a estar siempre entrando a la función. Entonces, en realidad tiene que ser al punto siguiente. Y por eso se guarda la dirección de la siguiente instrucción que se tiene que ejecutar. Saltamos a la función, en este caso es la función 1, se ejecuta todo lo que haga falta acá. Y cuando encuentro el retorno, entonces el retorno lo que hace es recuperar en el IP la dirección esa a la que tengo que retornar. Acá viene donde la cosa se pone interesante. ¿Por qué? Porque yo ahora voy a tener que empezar a hacer manejo de pila. Acá lo que va a pasar es que si yo adentro de la función hago push, pop, call, qué sé yo, voy a estar interviniendo en la pila. Entonces, de alguna manera, me tengo que asegurar que este punto no se pierda. Y que cuando yo vaya metiendo acá datos y sacando de la pila, una vez que se termine
esta función y yo quede en retorno, que mi ESP esté en el punto de retorno al main o a la función llamadora, porque si no, se me rompió todo. Estos son los peligros que vamos a correr ahora en Assembler, que no teníamos antes. Nosotros vamos a tener que garantizar que esa pila no esté corrupta, ¿sí? Bien. Bueno, en base a esto que acabamos de decir, nosotros sabemos que en C vamos a tener pasaje de parámetros tanto por valor como por referencia, ¿sí? Acá tenemos una función típica, fíjense que acá pasamos valor, valor y acá pasamos referencia porque tenemos un puntero. En Assembler podemos hacer lo que se nos dé la gana, no tenemos estas convenciones. Entonces necesitamos ver cuáles son las convenciones de C y respetarlas por si eventualmente necesitamos mezclar código C con Assembler. Veamos, ¿cómo se pasan cómo es el pasaje de argumentos en C? Esto básicamente lo podemos ver con las indicaciones de los compiladores. Según la arquitectura, el compilador pasa de manera distinta a los argumentos de las funciones. En arquitecturas de 32 bits se trabaja netamente con la pila. Todos los argumentos se pasan por pila. Se van a pasar en un determinado orden que va a ser de izquierda a derecha, si no me acuerdo mal, pero seguro que está en la diapositiva siguiente. Y se trabaja con la pila. En el 64 bit, primero se trabaja con los registros. Si los registros no alcanzan para la cantidad de parámetros que tengo que trabajar, entonces ahí voy a la pila. ¿Puede que no alcancen los registros? Sí, tranquilamente, porque en realidad nosotros no tenemos una estipulación, no hay un límite de parámetros que podemos pasar a una función. Depende de la función, de lo que tiene que hacer, depende de un montón de cosas. Entonces puede pasar que nos quedemos sin registros y tengamos que usar la pila. Nosotros igual nos vamos a centrar más en 32 bits, pero vale aclarar esto que funciona de esta manera en 64. ¿Cuáles son los registros que se usan? Bueno, fíjense además que es esto, no son todos, son determinados registros. Y los que se usan son RDI, RCI, RDX, RCX, R8 y R9. En algún punto Intel se quedó sin inventiva y dejó de ponerles letras y pasó a ponerle número a los registros. Y ahí sí, si la función necesita más parámetros, entonces se usa la pila. Esto es en 64 bits. Después tenemos otros tipos de registros que son para punto flotante, que son esos que vemos ahí en pantalla. ¿Cuáles son los registros que vamos a tener que preservar cuando hagamos un call? Bueno, estos que vemos acá, que son RBP, que es el base pointer, que es el de la pila, RCP, que es el stack, RBX y el 12, 13 y 15, porque son registros de propósitos específicos. Entonces esos registros se van a tener que guardar cada vez que nosotros querramos hacer una llamada a una función. Bien, ¿cómo se realiza el pasaje de argumentos por registros? Según el tipo de dato que se quiere pasar, se van a usar diferentes registros, como vimos antes, y si los argumentos no entran en los registros, entonces ahí sí se usa la pila pasando de derecha a izquierda. O sea, yo les dije, no me acuerdo, me parece que les dije al revés, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, o sea, del último al primero. Es lo mismo que vimos en clases anteriores, videos anteriores, con respecto a cómo se hacen las llamadas con la interrupción 80 o con el syscall, que primero paso los parámetros en un determinado orden, en unos determinados registros, configuro eso y una vez que lo tengo recién hago la llamada a la interrupción en cuestión. Bien. Veamos un pequeño resumen de qué hacíamos nosotros en C. Básicamente, la pila en C se usa para pasar parámetros entre funciones, ya lo sabemos. Cuando llamamos a una función, se usa la pila para sus propias instrucciones, push y pop, por lo tanto va a modificar el registro ESP, o sea, se va a ir moviendo el puntero de la pila. Y se utiliza el registro EBP para acceder a los parámetros que pueda haber en la pila o las variables locales y de esa manera no modificar el ESP. El ESP tiene que ser siempre el que se trabaja, o sea, saco datos. Si yo necesito recorrer variables, lo voy a hacer con el EBP mediante una indirección probablemente. Ahora lo vamos a ver. Veamos acá una estructura general de la pila. Fíjense que nosotros lo que vamos a tener son... Capaz les hace ruido y ahora vamos a ver bien por qué. Fíjense que lo primero que tenemos son los parámetros
de la función. O sea, lo que la anterior, el que sea que llamó a esta función A, le quiere pasar a esa función, ¿sí? Pero eso ya es parte de la pila de la función A, porque es a donde va a ir a buscar esos datos. Entonces, de donde yo venía, pongamos que sea el main, voy a poner los parámetros de la función a la que quiero llamar. Después voy a tener la dirección de retorno a ese punto que estaba llamando a la función A, al main, por ejemplo. Y después sí ya voy a tener las variables locales de la función A. Todo eso se conoce como el frame de la función A. Si vamos a tener cuadros. ¿Por qué? Porque una cosa que no les dije es que la pila es única. Tenemos una sola pila donde van a convivir todos los elementos de todos los procesos que estén funcionando en la PC. Entonces, vamos a tener cada uno de estos frames que van a estar o no relacionados entre sí, pero que vamos a tener que guardar ciertos puntos en particular. Entonces, ¿por qué tenemos primero los parámetros de la función antes de entrar en la función? Bueno, lo vimos en videos anteriores y si lo razonamos es como, no sé, quiero hacer una compra en Mercado Libre. ¿Qué hago? ¿Pago o pongo comprar y después lleno el carrito? No, primero lleno el carrito y después hago la compra. Bueno, esto es lo mismo. Primero tengo que mandar los parámetros y después hacer la llamada a la función, que fue lo que vimos cuando hicimos la reseña del int80, por ejemplo, que primero hacíamos la configuración de todos los parámetros y después le decíamos, bueno, ahora sí, mostrame por pantalla con estos datos, ¿sí? ¿Por qué necesitamos acá el punto de retorno? Bueno, porque esto en realidad es como la interfaz entre las dos funciones. Podemos verlo acá. La función A va a llamar a la función B. Esto, aparte de acá que dice parámetros de la función B, es lo que le está mandando la función A. O sea que esto es la interfaz, es la zona entre la función A y la función B que me va a servir para pasarme información, ¿sí? Entonces, la función A le deja acá los parámetros a la función B y acá voy a anotar el punto de retorno para poder volver a la función A. Acá tengo todo lo que es local a la función B y arriba de eso voy a tener otro frame y así a medida que tenga funciones entrelazadas, anidadas o como las quieran llamar. Entonces, vamos a tener estos cuadros y la pila siempre va a crecer hacia direcciones más chicas. Entonces, veamos un pequeño ejemplo. En este caso, vamos a ver un ejemplo de esta función en 32 bits. Los parámetros se van a pushear de derecha a izquierda, o sea que el parámetro que va a estar abajo de todo va a ser el C, después el B, después el A, y ahí se va a llamar al punto de retorno de mi función. El tema es que no solamente eso, como ya vimos que vamos a tener, o sea, ¿cómo hacemos para guardar puntos de retorno? Bueno, el punto de retorno en realidad se va a guardar de manera automática cuando hacemos call. Pero una cosa que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que hacer nosotros es resguardar, armar lo que son los stack frame y lo vamos a tener que hacer nosotros. Entonces, para poder lograr eso, vamos a contar con el registro EBP, que es el que nos va a ir marcando estos puntos. O sea, el EBP siempre va a estar apuntando a las direcciones de retorno para no perderse. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a tener que guardar en la pila el EBP, copiar el ESP en EBP para poder apuntar al nuevo punto de retorno y a partir de ahí sí ya voy a poder seguir trabajando con mi pila normalmente. Cuando quiera desarmar el stack voy a tener que hacer la inversa, voy a tener que copiar el EBP en el ESP para asegurarme que estoy en el punto de retorno por si me olvidé de sacar cosas de la pila y demás, y ahí sí sacar el dato que esté ahí en EBP para poder volver para atrás en esa fila en las pilas, ¿sí? O sea, si vengo acá para atrás, lo que va a pasar es, yo voy a tener a EBP, por ejemplo acá, que me va a estar apuntando acá. Esta dirección de acá va a ser la dirección para volver acá. O sea, voy a tener acá otro EBP. Entonces, acá yo voy a necesitar que el nuevo EBP me quede acá. O sea que cuando yo lo saque a EBP, en realidad me va a quedar apuntando acá. Y de esa manera voy a conseguir siempre estar apuntando a los puntos de retorno y no perderme en un bucle infinito cuando quiero hacer un trabajo anidado.
por último, nosotros podríamos hacer un código en C para ver si se cumplen o no las convenciones, y lo que podríamos hacer es analizar, obteniendo de alguna manera el assembler a partir de ese código en C. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, podemos o compilar con "-s" para que me dé el assembler, o podemos usar un debugger para poder ver qué código me genera. Pongamos que tenemos este código, lo único que me hace es imprimirme un valor por pantalla, o sea, tenemos una variable que la estamos declarando adentro del mismo código, que es 10, y acá todo lo que me va a hacer es mostrarme número vale igual a 10, o sea, el número vale 10, eso es todo lo que va a decir mi código. Lo vamos a compilar con "-s" y vamos a obtener este código. En este código lo que vamos a ver es, primero que nada, que esto que vemos acá es el cuadro que realmente me está generando el stack frame. Todo esto son cuestiones de inicio, donde me arma las variables. O sea, fíjense que esto es un espacio de rodata, o sea, read only data, donde me está poniendo los strings y demás. Y acá empieza el main, que sería ya en la función, en la parte de código. Entonces, primero que nada me arma el stack frame, hace algunas cosas con la pila que son más que nada por alineación. Y podríamos hacer el seguimiento, o sea, nosotros con esto podríamos dibujar un cuadro y ver dónde me guarda cada elemento. Y finalmente terminaríamos viendo que en algún punto también vuelve a el curso normal del código. Fíjense que me va a usar EAX como un registro de retorno, porque es el registro donde se guardan los resultados. Y va a ir trabajando con el EBP y el ESP, pero fíjense que el EBP siempre lo trabaja como un puntero indirecto, con un índice, no lo mueve en sí, y el stack pointer sí se va moviendo a lo largo del código, con lo cual, para no perder el hilo, tenemos justamente el EBP, que es el que necesitamos. Lo que no está pasando acá es el desarmado del stack. Fíjense que acá se armó, pero en ningún lado tengo la inversa de esto, el move, ESP, EBP y el pop. O sea que básicamente acá tendríamos que hacer el seguimiento para asegurarnos que esto realmente vuelve a puerto. Otro día en otro video les armo muy brevemente el seguimiento de esta pila como para que lo vean en papel. Eso sería todo por ahora y nos vemos en un próximo video.